¿Sabías que bajo el suelo de Venezuela se esconde uno de los mayores tesoros del planeta y también uno de sus mayores misterios? Este país, bañado por el Caribe y marcado por montañas, selvas y petróleo, guarda un secreto que pocos conocen. Su historia no es solo la de un pueblo que cayó, sino la de una nación que siempre encuentra la forma de levantarse. Desde los días gloriosos del libertador Simón Bolívar hasta las sombras de la crisis moderna, Venezuela ha sido escenario de promesas rotas, fortunas perdidas y una esperanza que se niega a morir. Pero hay algo que el mundo nunca te contó. El verdadero poder de Venezuela no está en su petróleo, ni en sus riquezas naturales, está en su gente, en su fuego, en su resistencia, en su alma indestructible. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, es una revelación. Es la historia oculta de una nación que el mundo creyó derrotada, pero que aún no ha dicho su última palabra. Antes de comenzar esta historia fascinante, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de las historias más impactantes de nuestro continente. Escribe en los comentarios, Venezuela resurgirá. Y juntos ayudaremos a que este mensaje llegue a más personas que aman la historia y la verdad. 1. El nacimiento de una tierra de contrastes. Antes de que existiera el nombre Venezuela, esta tierra ya era un paraíso lleno de vida y misterio. Imagina costas bañadas por el Caribe, montañas que tocan las nubes y selvas tan profundas que parecen no tener fin. Aquí habitaban los pueblos indígenas caribes, arahuacos y timoto-cuicas, hombres y mujeres que conocían los secretos del fuego, del cultivo y de los dioses de la naturaleza. Ellos no necesitaban oro ni ciudades modernas, su riqueza estaba en la armonía con la tierra. Pero lo que muchos no saben es que esos primeros habitantes ya habían desarrollado redes de comercio entre montañas y ríos, y utilizaban la sal, el algodón y las piedras preciosas como símbolos de intercambio y poder. En sus rituales hablaban con los espíritus del agua y del sol, creyendo que cada amanecer era una promesa divina. Fue en medio de esa paz ancestral que un día el horizonte cambió. Grandes velas blancas aparecieron sobre el mar, trayendo hombres extraños, vestidos con hierro y armados con fuego. Eran los españoles, y aunque su llegada prometía aventura, también traía un destino de conquista. Cuenta una antigua leyenda indígena que cuando los primeros barcos se acercaron, un chamán levantó las manos al cielo y dijo: «Del mar vendrán los hombres que buscarán oro, pero encontrarán un pueblo más fuerte que su codicia». Así comenzó la historia de Venezuela, una tierra de contrastes, donde la belleza y la tragedia caminarían juntas y donde cada generación tendría que luchar no solo por su libertad, sino por mantener viva su identidad. 2. El encuentro que lo transformó todo. Apenas unas décadas después de aquel presagio indígena, el destino de esta tierra cambió para siempre. Era el año 1498 cuando Cristóbal Colón, en su tercer viaje, llegó a las costas del oriente venezolano. Al ver los ríos anchos y los pueblos sobre pilotes en el agua, los españoles pensaron que habían encontrado una pequeña Venecia. Así nació el nombre Venezuela, sin saber que esa palabra marcaría para siempre la historia de un continente. Los conquistadores quedaron deslumbrados por la riqueza natural, las perlas de Margarita, los bosques infinitos, los ríos caudalosos y el brillo dorado que se escondía en la tierra. Pero detrás de esa admiración había ambición. Querían oro, poder y dominio. Y así comenzó una época de enfrentamientos, donde el intercambio cultural fue también un choque brutal de mundos. Los pueblos originarios, que vivían en equilibrio con la naturaleza, fueron obligados a trabajar en minas y plantaciones. Muchos resistieron hasta la muerte,
Otros, como los caribes, lucharon ferozmente para defender su libertad. Sin embargo, la llegada de los europeos trajo consigo no solo la espada, sino también nuevas ideas, religiones y enfermedades que diezmaron a la población nativa. Entre los secretos menos contados de esta época está el papel de las perlas del Caribe. Durante décadas, las islas venezolanas fueron uno de los centros perleros más importantes del mundo, y su explotación atrajo piratas, corsarios y comerciantes de toda Europa. La codicia era tal que muchos decían que el brillo de las perlas era tan fuerte que podía cegar la conciencia de los hombres. Y aunque la conquista trajo dolor y destrucción, también dio origen a una nueva mezcla de culturas. Españoles, indígenas y africanos comenzaron a entrelazar sus destinos. De esa fusión surgiría algo único, una identidad mestiza, llena de fuerza, música, fe y esperanza. Así, Venezuela dejó de ser solo una tierra de naturaleza exuberante para convertirse en el escenario de una transformación profunda, donde el pasado indígena y el futuro colonial se encontraron en un mismo punto del tiempo. Y este encuentro, tan violento como inevitable, fue el inicio de una nueva era que prepararía el camino para el nacimiento de una nación. 3. El despertar de la independencia. Después de más de 3 siglos bajo el dominio español, las tensiones en las colonias crecían como un volcán a punto de estallar. Las riquezas de Venezuela, su cacao, su oro y su petróleo temprano alimentaban el poder de la corona, pero el pueblo apenas veía las sobras. Las injusticias, los altos impuestos y la falta de libertad sembraron en los corazones un deseo que ya no podía ser silenciado: la independencia. Era comienzos del siglo XIX, y por las calles de Caracas empezaban a escucharse murmullos de rebelión. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, comenzaron a cuestionar por qué, si esta era su tierra, seguían siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Y así, poco a poco, la idea de libertad se transformó en fuego. En 1810, un grupo de valientes caraqueños dio el primer paso. Formaron una Junta Suprema que desconocía la autoridad española. Ese fue el inicio del camino hacia la independencia. Pero la historia de Venezuela no estaría completa sin el nombre que resonaría en toda América: Simón Bolívar. Bolívar no era un hombre común. Era joven, inteligente y tenía una visión tan grande como el continente mismo. Soñaba con una América unida, libre de cadenas y capaz de decidir su propio destino. Bajo su liderazgo, Venezuela se convirtió en el corazón de una lucha que trascendió fronteras. Desde los Andes hasta los llanos, hombres y mujeres de todas las clases sociales se unieron para enfrentar a uno de los imperios más poderosos del mundo. Sin embargo, el precio de la libertad fue alto. Las batallas de Carabobo, Angostura y Boyacá se tiñeron de sangre, pero también de gloria. En cada combate, el eco de la palabra libertad se hacía más fuerte. Los patriotas no solo peleaban por su país, sino por el futuro de todo un continente. Y entre los secretos de esta época hay uno que pocos conocen. Bolívar no solo fue un guerrero, sino también un estratega político. Sabía que la independencia no bastaba si el pueblo no aprendía a gobernarse. Por eso insistía en la educación, en las leyes y en la unidad. Su sueño era que América Latina fuera una sola nación, una gran república de pueblos hermanos. Finalmente, el 5 de julio de 1811, Venezuela proclamó oficialmente su independencia. Pero aquel grito no fue el final de la lucha, sino el inicio de una larga y dolorosa guerra. Una guerra que demostraría que la libertad no se regala, se conquista. Así comenzó la transformación de un pueblo oprimido en una nación decidida a escribir su propio destino, guiada por el ideal de un hombre que cambiaría la historia para siempre.
Y aunque la independencia trajo esperanza, también dejó cicatrices que marcarían el siguiente capítulo de esta apasionante historia. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Eso nos motiva a seguir creando más contenido histórico que inspire y enseñe. 4. Las cicatrices de la guerra y el nacimiento de una república. La independencia había sido ganada, pero la victoria dejó profundas heridas. Venezuela nació como república en 1821, libre del dominio español, pero exhausta. Las ciudades estaban destruidas, los campos abandonados, y miles de familias lloraban a sus muertos. Era el precio de la libertad, un precio altísimo, pero que el pueblo estaba dispuesto a pagar. El sueño de Simón Bolívar era inmenso. No quería una Venezuela aislada, sino una gran Colombia, una unión de pueblos hermanos junto con Colombia, Ecuador y Panamá. Creía que solo unidos podrían enfrentar los peligros de la ambición extranjera y la división interna. Por un tiempo pareció posible. Las banderas ondeaban juntas, los ejércitos marchaban al mismo paso y el ideal de una gran nación latinoamericana se sentía al alcance de la mano. Pero el entusiasmo inicial pronto se vio amenazado por la realidad. Las diferencias políticas, los intereses regionales y las ambiciones personales comenzaron a romper el sueño bolivariano. Los líderes locales no querían obedecer a una autoridad central y cada región empezó a pensar más en sí misma que en la unión. Fue entonces cuando el proyecto de la Gran Colombia empezó a fracturarse y Bolívar, decepcionado, pronunció una frase que aún resuena: «He arado en el mar». En 1830, Venezuela decidió separarse y seguir su propio camino. Nacía una nueva república, pero una república frágil, llena de incertidumbre y desafíos. El país no tenía instituciones sólidas, ni estabilidad económica, ni un rumbo político claro. En los años siguientes, Venezuela fue escenario de revoluciones, golpes de Estado y guerras internas. Cada caudillo quería ser presidente. Cada provincia quería imponer su poder, y el pueblo, cansado de tanto conflicto, solo deseaba paz. Uno de los secretos menos contados de esa época es que la mayoría de los presidentes del siglo XIX llegaron al poder por la fuerza, no por el voto. Los cambios de gobierno eran tan frecuentes que a veces un presidente duraba menos de un año. Sin embargo, en medio del caos, también surgieron hombres visionarios que intentaron darle al país una identidad y un sentido de nación. Poco a poco, entre batallas y acuerdos, Venezuela comenzó a definirse. La agricultura volvió a florecer, las ciudades empezaron a crecer y la idea de ser venezolano tomó forma. Pero el país aún no sabía que bajo sus pies dormía un secreto que cambiaría su destino para siempre: el petróleo. Así, mientras las cicatrices de la guerra aún dolían y el pueblo buscaba estabilidad, el suelo venezolano guardaba, en silencio, la promesa de una nueva era. Una era de riqueza, poder y también de nuevos desafíos que pondrían a prueba todo lo que la joven república había aprendido. 5. Caudillos, petróleo y poder. Después de décadas de guerras internas y gobiernos inestables, Venezuela entró en una nueva etapa, marcada por figuras fuertes conocidas como caudillos. Hombres que tomaban el poder por la fuerza, gobernaban con mano dura y decidían el destino del país, casi como si fuera su hacienda personal. Algunos traían orden, otros sembraban miedo. Pero todos compartían un rasgo común: el deseo de controlar una tierra rica y estratégica. Durante el siglo XIX y comienzos del XX, el país vivió entre revoluciones, dictaduras y breves momentos de calma. Las montañas y los llanos eran campos de batalla, y los venezolanos aprendieron a sobrevivir entre la esperanza y la incertidumbre.
Sin embargo, el destino estaba a punto de cambiar por completo cuando el suelo comenzó a revelar su mayor secreto, el petróleo. En 1914, en el estado de Zulia, el pozo Sumaqueprino lanzó al aire un chorro oscuro que cambiaría el rumbo de la historia. Aquel líquido negro, que antes era visto como una molestia por los campesinos, se transformó en la nueva riqueza nacional. De repente, Venezuela dejó de ser una nación agrícola para convertirse en una potencia petrolera. Las grandes compañías extranjeras llegaron en masa, construyendo refinerías, puertos y carreteras. El dinero empezó a fluir y Caracas se modernizó rápidamente. Edificios altos, luces eléctricas, automóviles y una nueva clase alta que vivía como la élite europea. Venezuela se convirtió en el país de la Venezuela saudita, donde el petróleo parecía brotar hasta de las montañas. Pero detrás de la riqueza había un detalle que pocos mencionaban. La mayor parte del dinero no quedaba en manos del pueblo venezolano. Las empresas extranjeras se llevaban las ganancias, mientras la desigualdad crecía en silencio. Las zonas rurales seguían olvidadas, y los trabajadores del petróleo vivían en condiciones precarias, observando cómo la riqueza del país se les escapaba de las manos. El poder del petróleo también atrajo a nuevos líderes con ambiciones desmedidas. Entre ellos, destacó Juan Vicente Gómez, un caudillo que gobernó con puño de hierro durante casi 27 años. Fue él quien consolidó el control del país, pagó las deudas externas y abrió las puertas a las compañías petroleras. Su régimen trajo orden y modernización, pero también represión y miedo. Un secreto que muchos no conocen es que Gómez guardaba parte de la riqueza del país en cofres y cuentas personales en el extranjero, mientras el pueblo seguía viviendo con carencias. Sin embargo, su política también permitió que Venezuela se convirtiera en una de las economías más estables de América Latina en ese momento. Cuando Gómez murió en 1935, el país despertó como si saliera de un largo sueño. La gente salió a las calles, esperanzada por una nueva era. Pero el legado del petróleo ya había marcado su destino. Venezuela había encontrado una fuente de poder tan inmensa como peligrosa. El petróleo le dio al país una posición de respeto y admiración en el mundo, pero también lo convirtió en dependiente de una sola riqueza. Una riqueza que con el tiempo demostraría ser tanto una bendición como una maldición. Y así, mientras el petróleo impulsaba la modernidad, las tensiones políticas empezaban a sembrar las semillas de nuevas luchas que definirían el rumbo del país en las décadas siguientes. 6. El espejismo de la abundancia. Durante las décadas de 1950 y 1960, Venezuela vivía lo que muchos llamaron la edad dorada del petróleo. Las calles de Caracas se llenaban de autos nuevos, los cines proyectaban películas extranjeras y los jóvenes soñaban con un futuro moderno y próspero. Parecía que nada podía salir mal. El dinero del petróleo financiaba escuelas, carreteras, universidades y hospitales. El país crecía a una velocidad impresionante y muchos lo llamaban la Suiza de América Latina. Los venezolanos comenzaron a disfrutar de una vida que pocos pueblos del continente conocían. Llegaban migrantes de España, Portugal e Italia buscando oportunidades, y no faltaban los empleos ni las ilusiones. Era una época en la que se creía que el petróleo nunca se acabaría, que los barriles de oro negro garantizarían la felicidad eterna del país. Pero lo que pocos veían era la trampa silenciosa de la abundancia. Venezuela se volvió dependiente casi por completo del petróleo y olvidó diversificar su economía. La agricultura, que antes alimentaba a todo el país, fue abandonada. Las industrias nacionales perdieron fuerza frente a las importaciones. El dinero fácil hizo que muchos se acostumbraran a vivir sin pensar en el mañana.
En los grandes salones del poder se tomaban decisiones que beneficiaban a pocos y dejaban a muchos fuera. Nacía una nueva élite, políticos, empresarios y militares que disfrutaban de una vida de lujo, mientras en los barrios más humildes el pueblo veía cómo la riqueza nacional se escapaba de sus manos. Un secreto poco contado de esa época es que la corrupción comenzó a enraizarse profundamente. Grandes contratos, obras públicas inconclusas y fortunas misteriosas surgían sin explicación. Venezuela tenía tanto dinero que ni siquiera sabía en qué gastarlo correctamente. Se construyeron proyectos monumentales, algunos útiles, otros puramente decorativos, solo para mostrar poder y modernidad ante el mundo. Y aunque el país parecía brillar por fuera, por dentro empezaba a agrietarse. La desigualdad crecía y las clases más pobres empezaban a sentir que la promesa de prosperidad era solo un espejismo. Aún así, Venezuela seguía siendo admirada en el exterior. Era el mayor exportador de petróleo del continente y su moneda, el bolívar, se encontraba entre las más fuertes del mundo. Pero esa estabilidad era frágil, sostenida por un solo recurso. Nadie imaginaba que bastaría con una caída del precio del petróleo para que todo ese brillo se apagara como una llama en el viento. El espejismo de la abundancia no solo enriqueció al país, también lo adormeció. Y mientras el pueblo disfrutaba de su aparente bienestar, las grietas del sistema se abrían lentamente, preparando el terreno para una tormenta económica y social que cambiaría el rumbo de Venezuela para siempre. 7. La era democrática y las promesas rotas. Tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, Venezuela respiró por primera vez un aire nuevo, el aire de la democracia. La gente salió a las calles con banderas y lágrimas en los ojos, gritando libertad. Fue el inicio de una etapa que muchos consideraron la más esperanzadora de la historia moderna del país. Los venezolanos creían que, por fin, el poder estaría en manos del pueblo y no de un solo hombre. Se firmó el Pacto de Punto Fijo, un acuerdo político entre los principales partidos para mantener la estabilidad democrática y evitar nuevos golpes de Estado. La idea era clara: compartir el poder, fortalecer las instituciones y hacer que los ingresos del petróleo beneficiaran a todos. Durante las décadas de 1960 y 1970, Venezuela vivió un periodo de modernización impresionante. Se construyeron autopistas, universidades y hospitales. La educación se expandió, la clase media creció, y muchos empezaron a creer que el país había encontrado el camino del progreso definitivo. El bolívar se mantenía fuerte, el empleo abundaba, y el país era visto como un ejemplo de éxito en toda América Latina. En esos años, miles de inmigrantes llegaron buscando una vida mejor, atraídos por una economía que parecía no tener techo. Venezuela era símbolo de prosperidad, modernidad y libertad. Pero como tantas veces en su historia, detrás de la abundancia se escondía una sombra. El país seguía dependiendo casi por completo del petróleo, y el poder político comenzó a concentrarse en los mismos grupos de siempre. La corrupción creció como una enfermedad silenciosa. Los contratos públicos se negociaban entre pocos. Los intereses personales pesaban más que las necesidades del pueblo, y la política empezó a verse como un juego de poder, no como un servicio a la nación. Un secreto que muchos callaban era que el dinero del petróleo financiaba más la apariencia de desarrollo que el desarrollo real. Los gobiernos preferían inaugurar obras gigantescas, importar alimentos y mantener subsidios antes que invertir en producción nacional. Así, mientras Venezuela parecía avanzar, su base económica se debilitaba poco a poco. En los años 80, el precio del petróleo cayó drásticamente y la ilusión se rompió como un vidrio.
La inflación subió, la pobreza aumentó y las desigualdades se hicieron más evidentes. La clase media, que antes vivía con comodidad, empezó a sentir la crisis. Las calles, que una vez reflejaron progreso, comenzaron a llenarse de frustración y desconfianza hacia los políticos. El pueblo, que había creído en las promesas de la democracia, comenzó a darse cuenta de que el sistema también tenía sus grietas. Los ideales se habían perdido entre la burocracia y los intereses personales. Esa desilusión fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después. Una nueva figura surgiría del corazón del ejército, prometiendo justicia, igualdad y una revolución que cambiaría todo. Pero lo que parecía ser la solución pronto se convertiría en uno de los capítulos más polémicos y decisivos de la historia venezolana. ¿Sabías alguno de estos datos secretos sobre Venezuela? Cuéntamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que ame la historia de América Latina. 8. El colapso y el surgimiento del cambio. La década de los años 80 marcó el comienzo de una profunda transformación en Venezuela, una que muchos no supieron ver hasta que fue demasiado tarde. La caída de los precios del petróleo derrumbó el equilibrio económico que sostenía al país. De repente, aquella riqueza que parecía infinita comenzó a evaporarse, y el pueblo se enfrentó a una dura realidad. El modelo basado en el petróleo estaba agotado. El gobierno, incapaz de sostener los subsidios y el gasto público, tomó decisiones impopulares. En 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez anunció un paquete de medidas económicas que incluía aumentos en los precios de los alimentos, el transporte y la gasolina. Lo que siguió fue una explosión social conocida como el Caracazo, uno de los episodios más violentos de la historia contemporánea de Venezuela. Miles de personas salieron a las calles de Caracas y otras ciudades en protesta contra la desigualdad, la pobreza y la corrupción. En cuestión de horas, el caos se apoderó del país. Saqueos, incendios, represión militar. El ejército fue enviado a contener las protestas y se estima que cientos, quizás miles, murieron en aquellos días oscuros. El miedo y la rabia se mezclaron, dejando una herida que aún hoy sigue abierta en la memoria venezolana. El Caracazo fue mucho más que una revuelta. Fue una señal de que el pueblo había perdido la fe en sus líderes. Las promesas de la democracia se habían roto y la desconfianza crecía como nunca. En medio de esa crisis surgió una nueva figura. Un militar con discurso diferente, con una mirada desafiante y una voz que hablaba directamente al corazón del pueblo, Hugo Chávez. En 1992, Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra el gobierno. Su objetivo era derrocar a la clase política tradicional que, según él, había traicionado al pueblo. Aunque el intento fracasó, algo extraordinario ocurrió. Cuando fue capturado, se dirigió a la nación por televisión y dijo con firmeza: "Por ahora, esas dos palabras quedaron grabadas en la mente de millones de venezolanos. Eran una promesa, una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba sin miedo, con el lenguaje del pueblo y no con el de los políticos. Durante los años siguientes, el país vivió un proceso de reflexión, incertidumbre y cambios profundos. La crisis económica continuó, los partidos tradicionales se debilitaban y el sentimiento de frustración crecía. En 1998, ese mismo hombre que una vez fracasó en un golpe de Estado, regresó, pero esta vez con votos en lugar de armas. Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela. Su llegada al poder marcó un antes y un después. Prometió una revolución bolivariana, inspirada en los ideales de Simón Bolívar: justicia social, soberanía nacional y poder para el pueblo. Para muchos, era el inicio de una nueva era. Para otros, una peligrosa concentración de poder. Pero una cosa era cierta:
Venezuela nunca volvería a ser la misma. El país que había conocido democracia, abundancia y crisis, ahora se preparaba para entrar en una etapa que cambiaría su historia para siempre. Una mezcla de esperanza, polarización, cambios radicales y decisiones que tendrían consecuencias profundas en las décadas por venir. 9. El sueño bolivariano y sus contradicciones. Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, Venezuela vivió una sacudida política sin precedentes. Millones de personas, cansadas de promesas vacías y corrupción, vieron en él a un líder que hablaba como ellos, que se vestía como ellos y que prometía devolver la dignidad al pueblo. Su lema era claro: Revolución Bolivariana. Una ideología que buscaba rescatar los valores de Simón Bolívar: justicia, igualdad y soberanía, pero adaptados a los tiempos modernos. En los primeros años el cambio se sintió. Chávez impulsó una nueva constitución, promovió programas sociales llamados misiones, que ofrecían educación, salud y vivienda gratuita a los más pobres, y nacionalizó industrias clave para que la riqueza del país se quedara en manos de los venezolanos. Las escuelas se llenaron de niños, los barrios humildes recibieron atención médica gratuita, y por un momento pareció que el sueño bolivariano realmente se estaba cumpliendo. El petróleo, una vez más, fue el motor de todo. Con los precios internacionales en alza, el gobierno tenía recursos abundantes. Venezuela se convirtió en una de las naciones más influyentes del continente, apoyando económicamente a otros países y desafiando abiertamente a potencias mundiales como Estados Unidos. Chávez se veía a sí mismo como un nuevo libertador, un defensor de los pueblos oprimidos, pero detrás de ese discurso revolucionario comenzaron a surgir las contradicciones. La centralización del poder se hizo cada vez más fuerte. Los medios críticos fueron cerrados o censurados. Las instituciones perdieron independencia y la economía se volvió totalmente dependiente del Estado. El gobierno, que al principio prometía empoderar al pueblo, comenzó a controlar cada aspecto de la vida nacional. Un secreto poco conocido de esa época es que, mientras se hablaba de igualdad, la corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos. Algunos altos funcionarios se enriquecieron de manera escandalosa, aprovechando los recursos del petróleo. El dinero fluía sin control y las importaciones aumentaron al punto de destruir la producción local. Venezuela compraba casi todo en el exterior, desde alimentos hasta medicinas, confiando en que el petróleo siempre lo pagaría todo. Pero la historia volvió a repetirse. Cuando los precios del petróleo cayeron en 2014, el sistema comenzó a tambalear. La escasez golpeó los supermercados, la inflación se disparó y los programas sociales dejaron de ser sostenibles. El sueño de igualdad se convirtió poco a poco en una pesadilla de carencias y desconfianza, y mientras el mundo observaba, el país se dividía entre quienes seguían creyendo en la revolución y quienes pedían un cambio urgente. Las calles se llenaron de protestas y la política se transformó en un campo de batalla ideológico. Sin embargo, incluso en medio del caos, algo permanecía intacto: la esperanza del pueblo venezolano. Muchos seguían convencidos de que el ideal de Bolívar, una patria justa y soberana, podía sobrevivir, aunque el camino estuviera lleno de errores y contradicciones. Así, el sueño bolivariano se convirtió en una paradoja, un proyecto nacido de la justicia que terminó atrapado entre el poder, la ambición y la crisis. Y mientras la economía colapsaba y el país se polarizaba, Venezuela entraba en una nueva etapa de su historia, marcada por la emigración masiva, la lucha por la supervivencia y la búsqueda desesperada de un nuevo comienzo. 10. La diáspora y la resistencia.
Cuando el sueño bolivariano comenzó a desmoronarse, Venezuela entró en uno de los periodos más difíciles de su historia moderna. La crisis económica, la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la falta de oportunidades empujaron a millones de venezolanos a tomar una decisión dolorosa: abandonar su tierra. Fue el inicio de una diáspora sin precedentes en América Latina. Desde 2015, más de 7 millones de venezolanos cruzaron fronteras a pie, en autobús o en barco, buscando un lugar donde pudieran trabajar, comer y vivir con dignidad. Familias enteras se separaron. Padres dejaron atrás a sus hijos con la promesa de volver. Jóvenes se marcharon sin saber si podrían regresar. Caminaban por carreteras interminables, bajo el sol o la lluvia, con una mochila y una bandera doblada en el corazón. En países como Colombia, Perú, Chile, España y Estados Unidos, los venezolanos comenzaron de nuevo desde cero. Algunos abrieron pequeños negocios, otros se convirtieron en profesionales reconocidos, y muchos, incluso con títulos universitarios, tuvieron que aceptar trabajos humildes para sobrevivir. Pero algo los mantenía en pie: la esperanza. La certeza de que tarde o temprano podrían regresar a su patria. Mientras tanto, dentro del país, los que se quedaron también luchaban. Agricultores que volvieron a sembrar la tierra abandonada, maestros que enseñaban sin libros ni recursos, médicos que atendían sin medicinas, y familias que resistían el día a día con fe y creatividad. El pueblo venezolano demostró una fuerza que sorprendió al mundo. Un secreto que pocos conocen es que, incluso en medio de la crisis, la solidaridad entre los venezolanos se convirtió en su arma más poderosa. Redes de ayuda, grupos comunitarios y familias unidas lograron sostener a quienes más lo necesitaban. En los barrios, la gente compartía lo poco que tenía. En el extranjero, los migrantes enviaban dinero, medicinas y esperanza. La diáspora venezolana no solo fue un éxodo, fue también un reflejo del espíritu indestructible de un pueblo que se niega a rendirse. A donde van, los venezolanos llevan su música, su acento, su alegría y su bandera. Convierten la nostalgia en fuerza y la tristeza en motivo para seguir luchando. El mundo empezó a ver a Venezuela no solo como un país en crisis, sino como una nación dispersa, repartida en millones de corazones por todo el planeta. Una nación que, aunque herida, sigue viva. Y así, entre la distancia y la resistencia, los venezolanos comenzaron a escribir una nueva parte de su historia. La historia de un pueblo que, incluso lejos de su tierra, mantiene encendida la llama del amor por su país. Una historia que demuestra que aunque el cuerpo pueda migrar, el alma nunca deja su hogar. Este capítulo de la diáspora no fue el final de Venezuela, fue una pausa, una respiración profunda antes de un posible renacimiento, porque en cada venezolano que lucha fuera o dentro del país late la misma promesa: volver y reconstruir la tierra que los vio nacer. 11. El poder del pueblo invisible. Mientras millones de venezolanos buscaban un nuevo comienzo fuera del país, dentro de sus fronteras seguía latiendo algo que ni la crisis, ni los apagones, ni las sanciones pudieron apagar: la fuerza silenciosa del pueblo que resiste. No aparece en los titulares, ni tiene un cargo político, pero es ese pueblo invisible el que ha mantenido a Venezuela en pie cuando todo parecía perdido. En los barrios de Caracas, en los Andes, en los llanos y en las costas, miles de venezolanos anónimos se convirtieron en los verdaderos héroes de la nación. Agricultores que volvieron a sembrar sin fertilizantes, madres que improvisaron comedores para alimentar a los niños del vecindario, maestros que siguieron enseñando bajo la luz de una vela, y jóvenes que usaban internet prestado para estudiar o emprender. Cada uno, a su manera, resistía el colapso. La economía formal se hundía,
pero la creatividad popular florecía. En las calles surgieron mercados improvisados, ferias de trueque, pequeños negocios familiares y redes comunitarias que reemplazaron lo que el Estado no podía ofrecer. El pueblo venezolano, ingenioso por naturaleza, aprendió a sobrevivir haciendo del ingenio su moneda más valiosa. Y entre esas historias invisibles hay secretos que pocos conocen. En zonas rurales del país, comunidades enteras comenzaron a organizarse para producir sus propios alimentos, creando sistemas de intercambio donde el dinero ya no era necesario. En las ciudades, grupos de vecinos se unieron para reparar escuelas, calles y hospitales, sin esperar nada del gobierno. Era la Venezuela real, la que no salía en los discursos, pero que seguía viva gracias al espíritu de cooperación. Incluso la fe se convirtió en refugio. Las iglesias, tanto católicas como evangélicas, se transformaron en centros de esperanza. La gente se reunía no solo para rezar, sino para compartir alimentos, medicamentos y consuelo. En medio del caos, muchos encontraron fuerza en lo espiritual, convencidos de que Dios no había olvidado a Venezuela. Lo más impactante de todo es que mientras el poder visible se disputaba entre políticos y líderes, el poder invisible del pueblo trabajaba en silencio para reconstruir lo destruido. Eran los venezolanos comunes, sin privilegios ni reconocimiento, quienes sostenían el país con su esfuerzo diario. Esta fuerza invisible también empezó a generar un cambio cultural. La gente comprendió que, más allá de la política, el verdadero poder estaba en la unión, en la comunidad y en el trabajo compartido. En los momentos más duros surgieron proyectos de arte, música y educación que recordaban al mundo que Venezuela no era solo crisis, sino también creatividad, talento y esperanza. Así, mientras la economía se tambaleaba y muchos esperaban soluciones externas, el pueblo invisible se convirtió en el alma que mantenía a la nación respirando. No pedían aplausos, solo oportunidades. Y aunque las circunstancias fueran duras, había algo que nadie podía quitarles: la capacidad de soñar, de reír y de seguir creyendo que un nuevo amanecer era posible. Porque Venezuela, más allá de sus gobiernos y sus riquezas, vive en la fuerza de su gente, en ese poder invisible que, con cada acto pequeño de bondad, demuestra que ningún país muere mientras su pueblo siga de pie. Detente un segundo. Si aún no lo hiciste, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana descubrirás historias ocultas de nuestro pasado que te harán ver el presente con otros ojos. 12. Los secretos bajo el suelo. Mientras el pueblo luchaba por sobrevivir día a día, la tierra venezolana guardaba en silencio tesoros que el mundo entero codicia. Venezuela no solo posee una de las mayores reservas de petróleo del planeta, sino también riquezas naturales que pocos imaginan: oro, gas natural, diamantes, coltán, bauxita, agua dulce y una biodiversidad incomparable. Es como si la naturaleza hubiera decidido concentrar en un solo país una fortuna incalculable, tanto bajo el suelo como sobre él. Pero esta abundancia, que debería ser una bendición, se convirtió en una paradoja. Desde hace más de un siglo, los recursos naturales han sido el eje de la economía y al mismo tiempo la causa de muchos de sus conflictos. Porque donde hay riqueza, también hay ambición, intereses y lucha por el control. En los últimos años, el llamado Arco Minero del Orinoco, una vasta región del sur del país, se convirtió en escenario de una nueva fiebre, la del oro. Miles de personas, impulsadas por la necesidad, descendieron a las minas buscando fortuna. Sin embargo, detrás de ese brillo dorado hay un lado oscuro que muchos prefieren callar: deforestación, contaminación de los ríos y conflictos armados entre grupos ilegales que controlan el negocio minero. Lo que debía ser esperanza
se convirtió en una lucha por la supervivencia. Un secreto poco conocido es que en esas tierras del sur, además de oro, se encuentra uno de los yacimientos de coltán más importantes del mundo, un mineral esencial para fabricar teléfonos, computadoras y tecnología avanzada. En otras palabras, Venezuela tiene bajo sus pies parte del futuro tecnológico del planeta. Sin embargo, gran parte de esa riqueza ha sido explotada de forma irregular, sin beneficio real para el país ni para sus ciudadanos. Y mientras los minerales brillan en la oscuridad de la selva, el petróleo, aquel líquido negro que alguna vez simbolizó prosperidad, sigue siendo el alma y el talón de Aquiles de la economía venezolana. Las sanciones internacionales, la falta de mantenimiento en las refinerías y la mala administración han reducido drásticamente la producción. En muchos pueblos petroleros, donde antes había abundancia, ahora hay pobreza. Pero el mayor secreto de todos no está bajo la tierra, está en la gente. El verdadero tesoro de Venezuela no son sus minerales ni su petróleo, sino la capacidad de su pueblo para levantarse una y otra vez. Esa energía humana, esa resiliencia, esa fe que sobrevive incluso cuando todo parece perdido, es lo que mantiene viva la esperanza de un renacer. Los recursos naturales podrían reconstruir al país si fueran gestionados con sabiduría, transparencia y visión. Pero más allá de eso, lo que realmente puede transformar a Venezuela es su capital humano, sus jóvenes, sus trabajadores, sus soñadores. Así, mientras el mundo sigue mirando las riquezas que se esconden bajo el suelo venezolano, pocos se dan cuenta de que la mayor riqueza de todas camina sobre él. Y aunque la tierra tiemble, aunque el oro deslumbre y el petróleo se agote, el corazón del pueblo sigue latiendo, esperando el momento en que esas riquezas sirvan, al fin, para levantar la nación y no para dividirla. 13. Un futuro en la balanza. Hoy, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Después de siglos de conquistas, riquezas, dictaduras, revoluciones y crisis, el país mira hacia adelante con incertidumbre, pero también con una chispa de esperanza que se niega a apagarse. Su futuro está literalmente en la balanza, oscilando entre el pasado que aún la persigue y el renacer que muchos creen posible. El desafío principal es enorme: reconstruir una nación fragmentada. La economía necesita reinventarse, el sistema político requiere reconciliación y el tejido social debe volver a unirse tras años de polarización. Sin embargo, el cambio no puede venir solo de los líderes, sino del pueblo mismo, de esa mayoría silenciosa que dentro y fuera del país sigue soñando con una Venezuela próspera, justa y libre. Uno de los grandes secretos del futuro venezolano es que las claves de su recuperación ya existen. Tierra fértil, reservas energéticas inmensas, una población joven y talentosa y una diáspora que, aunque lejos, está dispuesta a regresar y aportar su conocimiento. En universidades, empresas y comunidades del mundo, miles de venezolanos se están preparando, esperando el momento de volver a reconstruir su país desde las ruinas. Pero el renacer no será fácil. Los errores del pasado pesan: la corrupción, la dependencia del petróleo, el abandono del campo y la desconfianza institucional dejaron cicatrices profundas. Superarlas requerirá más que discursos. Necesitará educación, unidad y una visión nacional que mire más allá del poder político. Venezuela tiene el potencial de diversificar su economía, desarrollar tecnología, impulsar el turismo ecológico y aprovechar su ubicación estratégica para volver a ser un centro de oportunidades en América Latina. En medio de la crisis también surgen señales de transformación. Pequeños productores rurales están devolviendo la vida al campo. Jóvenes emprendedores crean empresas digitales desde sus casas.
Comunidades enteras se organizan para resolver sus propios problemas sin esperar ayuda del Estado. Son brotes de esperanza que crecen lentamente, como semillas plantadas en suelo árido pero fértil. Y aunque el presente aún es duro, el futuro depende de una sola decisión colectiva: elegir la unión sobre la división, la verdad sobre la corrupción y el esfuerzo sobre la comodidad. Si Venezuela logra aprender de su historia, de sus glorias, pero también de sus errores, puede escribir un nuevo capítulo lleno de dignidad y orgullo nacional. Porque en el fondo, este país ha demostrado una y otra vez que nada lo derrota por completo. Su historia es un ciclo de caídas y resurrecciones. Por eso, muchos creen que el renacimiento de Venezuela no es una ilusión, sino una promesa escrita en su propio espíritu. El futuro está en manos de su gente, de quienes se quedaron y de quienes regresarán. Y cuando esos caminos se encuentren, cuando el pasado se perdone y el presente se reconstruya con sabiduría, Venezuela volverá a brillar. No por el oro, ni por el petróleo, sino por lo más valioso que tiene: su alma indestructible. 14. El renacer de una nación. Después de años de turbulencia, éxodo y dolor, muchos venezolanos comienzan a hablar de una palabra que parecía olvidada: renacer. Aunque las cicatrices del pasado siguen abiertas, algo se está moviendo lentamente en el corazón del país. La gente empieza a mirar hacia el futuro con una mezcla de prudencia y esperanza, convencida de que no hay noche eterna ni crisis que dure para siempre. En las calles de Caracas, Valencia, Maracaibo o Mérida se ven señales de vida que resurgen entre los escombros. Pequeños comercios vuelven a abrir, los mercados locales se llenan de productos nacionales y el talento joven, que alguna vez pensó en marcharse, empieza a encontrar nuevas formas de quedarse. La resiliencia venezolana se transforma en acción. Los emprendedores crean soluciones digitales. Los agricultores retoman las tierras olvidadas. Y los artistas convierten el dolor en música, murales y poesía. Este nuevo despertar no viene impulsado por el Estado ni por el petróleo, sino por la gente común, por los que se cansaron de esperar milagros y decidieron ser el cambio. Es el pueblo el que, con sus manos y su ingenio, está reconstruyendo los cimientos del país. En barrios humildes, los vecinos se organizan para mejorar sus comunidades. En el campo, familias enteras se dedican a recuperar la producción agrícola. Y en las ciudades, jóvenes innovadores levantan negocios sostenibles, con recursos limitados, pero con una fe inmensa. Un secreto que pocos mencionan es que, mientras el mundo veía a Venezuela solo como una nación en crisis, dentro del país comenzó a gestarse una revolución silenciosa: la del esfuerzo, la creatividad y la solidaridad. Las comunidades están aprendiendo a sobrevivir sin depender del poder político, y eso está generando un cambio cultural profundo. La independencia, aquella que Bolívar soñó hace 2 siglos, comienza a tomar una nueva forma. Ya no se trata solo de libertad frente a potencias extranjeras, sino de libertad frente al conformismo y la desesperanza. Los venezolanos que emigraron también juegan un papel clave en este renacer. Desde distintas partes del mundo envían recursos, conocimiento y esperanza. Muchos regresan con nuevas ideas, inversiones y experiencias, convirtiéndose en el puente entre la Venezuela que fue y la que puede volver a ser. En ellos hay una fuerza emocional impresionante, la del amor por su tierra, la del deseo de reconstruir lo que una vez se perdió. Y aunque todavía hay desafíos inmensos, económicos, políticos y sociales, el país comienza a entender que el verdadero cambio no llegará de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, de cada hogar, cada barrio, cada aula, cada mano dispuesta a trabajar por un futuro distinto.
Imagina una Venezuela en la que sus hospitales vuelvan a funcionar, sus escuelas estén llenas de niños, sus tierras den fruto y sus ciudades vuelvan a brillar. Esa visión no es una fantasía, es un plan que ya empezó, silencioso, impulsado por el espíritu de su gente. Porque una nación puede perderlo todo, su riqueza, su estabilidad, su prestigio, pero mientras conserve la fe, nunca pierde la posibilidad de renacer. Y Venezuela, con su historia de luchas y milagros, con su alma indestructible y su gente valiente, está demostrando que ningún imperio, ninguna crisis y ningún dictador puede apagar lo que late en su interior, el deseo eterno de volver a levantarse. 15. El alma eterna de Venezuela. Más allá de las crisis, los gobiernos y las fronteras, existe algo que nunca ha podido ser destruido: el alma de Venezuela. Esa fuerza invisible que atraviesa los siglos, que sobrevive a las guerras, a las dictaduras y a la pobreza. Es un fuego silencioso que vive en cada venezolano, dentro o fuera de su tierra, y que late con un mensaje claro. Venezuela puede caer 1000 veces, pero siempre vuelve a levantarse. El alma de un país no se mide en su economía ni en su política, sino en su gente. Y el venezolano tiene una cualidad única, la capacidad de sonreír incluso en medio del dolor. Mientras otros se rinden, él improvisa, crea, canta y comparte lo poco que tiene. En cada barrio humilde hay un niño jugando fútbol descalzo, soñando con un futuro mejor. En cada pueblo hay una madre que cocina para los vecinos, aunque falte el gas o la electricidad. En cada migrante hay una nostalgia que se convierte en fuerza para seguir adelante. Ese espíritu es el que ha mantenido viva a la nación en sus momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, cuando el hambre y la desesperanza intentaban borrar la esperanza. El venezolano se aferró a su fe, a su familia y a su amor por la vida. Es esa fe, religiosa, humana y nacional, la que ha permitido que el país no se derrumbe del todo, incluso cuando el mundo pensó que ya no quedaba nada. Un secreto poco mencionado, pero profundamente cierto, es que la mayor riqueza de Venezuela no está bajo su suelo, sino en su corazón colectivo, en su arte, en su música, en su cultura, en su capacidad de transformar el sufrimiento en poesía. Los cantos del llano, las gaitas zulianas, los tambores de la costa y las melodías andinas son testimonio de un pueblo que canta su historia para no olvidarla. Hoy, el alma de Venezuela está despierta. Está cansada, sí, pero también más sabia. Ha aprendido que la libertad no se mendiga, se construye, que la dignidad no se regala, se defiende, y que el futuro no se espera, se trabaja. Las nuevas generaciones lo saben. Los jóvenes que nacieron en tiempos difíciles no conocen otra cosa que la crisis, pero aún así sueñan, estudian, emprenden y demuestran que el país sigue teniendo futuro. Imagina por un momento una Venezuela reconciliada consigo misma, con sus hijos regresando, sus calles llenas de risas, sus campos floreciendo y su gente sintiendo orgullo de su bandera otra vez. Ese no es un sueño imposible. Es la promesa que late en cada corazón venezolano, la promesa de un renacer que ya comenzó, silencioso pero imparable, porque al final, más allá del petróleo, la política o la historia, Venezuela es su gente. Un pueblo que ha aprendido que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la esperanza. Y mientras haya un venezolano dispuesto a luchar, cantar, enseñar o creer, el alma de Venezuela seguirá viva. Así termina esta historia, no con un punto final, sino con una llama encendida, la de un país que, aunque herido, sigue brillando, porque el alma eterna de Venezuela no muere, renace. Venezuela no es solo un país, es una prueba viviente de que la esperanza puede resistir incluso en medio del caos.
A lo largo de los siglos ha enfrentado invasiones, dictaduras, crisis y pérdidas, pero jamás ha perdido su identidad. Porque hay algo en el corazón del venezolano que no se puede quebrar: la fe en que el mañana será mejor. Hoy, mientras muchos miran a Venezuela con compasión o con duda, su pueblo sigue escribiendo una nueva página, llena de sueños, esfuerzo y amor por su tierra. Cada migrante que vuelve, cada joven que decide quedarse, cada madre que reza por un futuro digno, es una chispa de ese fuego que nunca se apaga. El secreto que esta historia nos deja es claro: ninguna nación está condenada mientras su pueblo conserve el alma viva. Y Venezuela, la tierra del sol, del petróleo, del arte y de la fuerza, volverá a levantarse. Porque los imperios caen, los gobiernos cambian, pero la esperanza de un pueblo eterno jamás muere. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta comunidad que ama la historia. Verifica si estás suscrito, deja tu like y comparte este video para que más personas descubran la increíble historia de Venezuela. Escribe en los comentarios: Venezuela tiene esperanza, y hagamos que este mensaje se escuche en todo el mundo.